Continuamos con Félix Ismael Rodríguez. De manera que el cadáver del Che se entierra al final de la pista, con Villoldo y otros más. Correcto. Ahora bien, ¿qué opinión tiene Félix Ismael Rodríguez del general Gary Prado, o el general retirado Gary Prado Salmón, y de lo que expresó aquí anoche? Mira, el general Gary Prado Salmón es muy respetado, fue un gran militar y considerado posiblemente uno de los mejores militares de Bolivia. Y realmente en parte me da pena porque él tiene que sentirse muy mal en lo que dijo y obviamente tiene que hacerlo. Si su gobierno tomó un camino de decir esa historia, él tiene que seguirla, aunque sepa que no es verdad. Y obviamente fue lo que hicieron. Y es lógico, es igual, por ejemplo, si ahora... O sea, perdón, la historia de que ustedes no participaron en Correcto. nada, que solamente los bolivianos participaron. Hay un carácter también nacionalista de una cosa de esa, de reconocer eso. Yo mantuve siempre una excelente relación con el mayor Saucedo, inclusive cuando él se refiere a la persona, el subteniente que fue el que trajo los cadáveres de Miguel, que era el capitán Manuel Hernández Osorio. Ese era el teniente Galindo Granchan, Eduardo Galindo Granchan. Él y yo estuvimos juntos y Villoldo estaba ahí también cuando él trajo los 3 cadáveres arriba de 3 mulas y yo le tomé las huellas digitales. Y muchos años después me lo encuentro en la Junta Interamericana de Defensa, que ya estaba con el grado de mayor general y estaba tomando un curso, ahí nos encontramos de nuevo, reanudamos la amistad, inclusive hicimos un programa de televisión juntos con respecto a nuestras actividades en Bolivia en aquella oportunidad. Pero mira, a mí me llamaron varias personas hablando en horror del capitán Gary Prado, a lo cual le tuve que aclarar que él no tenía ninguna responsabilidad en eso. Si su gobierno toma una política, él tiene que seguirlo como militar, guste o no le guste. Y lo único que le puedo decir es que fue un gran militar, fue respetado por todo y posiblemente fue uno de los mejores militares que ha tenido Bolivia. Y tiene toda la razón, toda la participación, combate, el planeamiento y todo fue hecho por los bolivianos. Ahí no participó nadie, porque las tropas especiales, precisamente por una disposición del embajador Henderson americano, no podían participar en las áreas de combate. Y la única razón nosotros podíamos ir porque no éramos ciudadanos americanos. Cuando aquello ya estaba Vietnam funcionando y me estaban llegando cadáveres de Vietnam y no querían que llegaran cadáveres norteamericanos de América del Sur. Sobre el tema de saber quién fue que reveló la presencia del Che en Bolivia, hay varias versiones. Hoy nos llegó una, en la tarde de hoy, de una persona que por razones obvias no nos ha autorizado a revelar su nombre, pero que sí está enterada de todo lo que ocurrió allí por razones familiares. Dice que no hemos mencionado todavía el tema de 2 desertores de la guerrilla del Che que se entregaron semanas antes del combate en la Quebrada del Yuro y la camioneta de Tamara Bunker, que en el Vado del Yeso, en el combate allí, pierde la vida y deja la camioneta, abandona su camioneta llena de documentos y de pruebas de la presencia y de los planes del Che Guevara. ¿Esto fue así? Bueno, la parte de la camioneta no tengo idea, pero definitivamente sí hubieron unos desertores que estaban en descontacto con la guerrilla y que obviamente pasaron toda esa información. Y ya el hecho, cuando agarran preso a Debray y Bustos, ahí definitivamente se confirma de que está el Che Guevara. Porque inclusive en aquella oportunidad se creía que el Che Guevara estaba muerto, porque él había estado en un combate en África, en el Congo belga, que había gente nuestra de la brigada ahí combatiendo y creían que él había muerto. Inclusive la versión del CIA es que había muerto ahí. Salió huyendo por el lago Tangañica. Saliendo por el lago Tanganica, creían que lo habían matado, no fue así, que fue cuando se fue a ubicar en la República Checa. Pero definitivamente que sí, que eso fue lo que confirmó la presencia de él. Los soldados bolivianos, como dice el capitán Gary Prado, no estaban en aquella época entrenados. Los primeros combates fueron un desastre, tiraban las armas, los cogían presos, le quitaban la ropa, las botas, los armamentos, le daban una hora de entrenamiento y lo viraban para atrás. ¿Fue un error tomar la foto del Che Guevara muerto e inmortalizarlo de esa forma? Bueno, la foto que realmente lo inmortaliza es la foto del famoso Korda, aquella que tiraron. Bueno, la de la estrella en la frente. Correcto. Cuba después es lo que hace, y que es una cosa irónica, porque Cuba es la que lo manda a que lo maten. Cuba dependía de la Unión Soviética. ¿En eso usted coincide con Gary Prado de que Fidel Castro mandó a la muerte a Che Guevara? Definitivamente. Mira, el Che Guevara era pro-chino y Cuba dependía de la Unión Soviética. Y en aquella época los chinos y los rusos se odiaban unos a los otros. Entonces, definitivamente, cuando lo mandan allá, el transmisor de radio le llega roto y le dan uno solo. Él no se podía comunicar con Cuba. El 31 de diciembre del año 66 se reúne él con Mario Monge en el área donde él estaba, de ahí de la 4ª División, y ahí llega un rompimiento total.
y Mario Monge había estado con Fidel Castro hacía 2 meses en La Habana. Mario Monge, el jefe el líder del Partido Comunista Boliviano de Bolivia, y le dice a los miembros del Partido Comunista que lo habían llevado, los hermanos Peredo y Raúl Quispaya, que si se quedan con el Che están expulsados del Partido Comunista de Cuba. Y entonces Renán Montero, que era realmente un oficial de inteligencia que se lo habían ubicado en La Paz mucho tiempo antes y se había metido a un punto que Barrientos lo invitaba a recepción en el Palacio Presidencial una vez que entre el Che, que entraron 17 en total, 2 peruanos y Tamara Bunkebaira, la alemana, una vez que entra lo retiran de Cuba con el pretexto que se le había vencido la visa. Y él tenía la ciudadanía boliviana. O sea, lo mandaron definitivamente para que lo mataran. ¿Tamara Bunker fue amante del Che Guevara? Eso se comentaba porque inclusive estuvo viviendo con él en Praga cuando él salió de su derrota, que fue un desastre en África. ¿Hubo en algún momento, el general Gary Prado habló anoche de la reacción, una reacción del Che Guevara maldiciendo a Fidel Castro en un momento determinado? ¿Usted nunca oyó expresiones de ese tipo del Che Guevara? No. Yo creo que él consideraba que era un enemigo mayor por lo que representaba y a mí no me lo expresó. Sin embargo, nunca habló bien del Che, de Fidel, en lo absoluto. Y al final fue con lo que yo conté, que en una forma sarcástica me dijo, y si puedes, dile a Fidel que pronto verá una revolución triunfante en América. Y después ya cambió y dijo, dile a mi señora que se case otra vez y que trate de ser feliz. Esta pregunta la hemos hecho a cada uno de los invitados cuando tenemos programas sobre el Che Guevara y sobre la guerrilla, la aventura de Bolivia. ¿Por qué Bolivia? Mira, eso yo se lo pregunté al Che específicamente. Entonces él me dice, el primer criterio que él tenía era que Bolivia era un país muy pobre económicamente. Y por lo tanto ellos consideraban que el imperialismo americano nos iba a interesar en un país que no tenía recursos económicos ninguno. Que si hubiese sido, por ejemplo, Venezuela con petróleo hubiera sido diferente. O sea que ellos pensaban que los americanos no se iban a preocupar mucho porque no había ese capital que defender. Segundo, que el ejército boliviano estaba muy mal entrenado. Y en eso tenía razón. Y tercero, obviamente, decía que tenía frontera con 5 países, que si él tomaba aquello era muy fácil exportar la revolución a lo que es Chile, Perú, Uruguay, Paraguay, Argentina y Brasil, no Uruguay. Entonces era fácil poder, ese fue el criterio principal por lo que él le escogió a Bolivia. ¿Por qué el mito del Che? ¿Por qué inclusive el mito del Che ha sobrepasado en el tiempo al de Fidel Castro? Mira, es una cosa que en aquella época ni tenía idea lo que se iba a convertir el Che Guevara. Sin embargo, el mito lo ha hecho el gobierno cubano. Y eso entonces la gente le gusta una imagen de alguien diferente y lo puso como la imagen de los pobres, el defensor de los pobres, y es la cosa más diferente a lo que realmente era el Che Guevara. El Che Guevara le encantaba asesinar. Yo recuerdo un amigo común tuyo y nuestro, el coreano, que me decía cuando lo estaba entrenando en México, el Che le preguntaba, porque sabía que él había estado en combate en Corea, ¿qué se sentía cuando tú le tirabas a un enemigo, veías la sangre brotar? Él estaba fascinado cuál era el sentimiento que tú sentías cuando eso ocurría. Y obviamente eso lo disfrutó enormemente y en una carta a su padre decía eso mismo, lo que él disfrutaba en matar al enemigo. Increíble, ¿no? Félix, evidentemente que esta es una historia trágica desde todo punto de vista. Son muchos los muertos, se habla casi siempre de los guerrilleros, se habla casi siempre de los jefes guerrilleros, pero pocas veces del soldado de la República que defiende su Constitución y sus leyes. ¿Crees que ha sido tratado injustamente los miembros de las Fuerzas Armadas que se han enfrentado a los movimientos guerrilleros? Oh, definitivamente. No le han dado el crédito que ellos tienen. Inclusive, acuérdate la época aquella cuando la guerra de Vietnam, que gente como John Kerry y Jane Fonda hablaban horror de lo que se hacía en Vietnam, que no era realmente lo que estaba ocurriendo allá. Y esos soldados que estaban defendiendo a nuestro país en Vietnam llegaban aquí y no tenían ganas ni de ponerse el uniforme porque los abuchaban cuando salían. Por eso que hoy en día me da esa gran satisfacción de ver en los aviones que la gente se levanta, le da el puesto, los invita a trago y demás, y el respeto que tienen por las Fuerzas Armadas, que en aquella época no lo tenían. Félix, gracias por venir esta noche. Así es que ejercemos el periodismo. Anoche el general retirado Gary Prado, esta noche Félix Ismael Rodríguez. Así hacemos el periodismo aquí. Muchas gracias. A la vuelta, China mantiene sus acciones militares alrededor de Taiwán y su ofensiva diplomática contra Estados Unidos. Y tras condenar a 9 años de prisión a la basquetbolista Brittney Griner, Rusia dice que está dispuesta a discutir con Washington un canje de prisioneros.